¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántos pesos invisibles sigues cargando después de los 70? A menudo nos pasamos toda la vida intentando encajar, acumulando cosas y cumpliendo las expectativas de los demás, pero ha llegado el momento de liberarse. En este vídeo hablaremos de las 12 cosas de las que debes desprenderte para vivir tus mejores años con más ligereza, libertad y felicidad. Imagina cómo sería tu vida si por fin pudieras desprenderte de todo lo que te pesa. No importa lo que piensen los demás, lo que hayas acumulado o lo que creas que debes sacrificar. Lo que realmente importa es la paz y la libertad de ser quien eres. Exploremos juntos las actitudes, hábitos y creencias que puedes empezar a soltar ahora mismo para vivir con más sentido y menos cargas. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más consejos valiosos sobre cómo vivir una vida ligera y con sentido. Y por supuesto, deja tu comentario a lo largo del vídeo. Queremos saber a cuáles de estas 12 cosas ya has empezado a renunciar y qué más podemos discutir aquí. Construyamos juntos este viaje. 1. Preocuparse por la opinión de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si dejaras de preocuparte por lo que piensan los demás? A lo largo de la vida, aprendemos a buscar la aprobación y a encajar en moldes, pero a partir de cierta edad, esta búsqueda empieza a pesarnos. Lo que importa ahora es lo que tú piensas. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo al qué dirán? ¿Cuántos sueños has mantenido en secreto? Lo cierto es que, con el paso de los años, nos damos cuenta de que la opinión de los demás no es más que ruido, un eco lejano que ya no debería controlar tu vida. Como decía el filósofo Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Y ahora ya lo sabes, imagina el alivio de tomar tus propias decisiones, sin preocuparte por el juicio de los demás. Vestir como quieres, decir lo que piensas, vivir como siempre has soñado. Ese es el regalo de la vida después de los 70, la libertad de ser tú. Pienso en la historia de Marta, una mujer que a los 73 años decidió hacerse algo que siempre había deseado, un tatuaje. Durante décadas se preocupó por lo que dirían los demás, especialmente sus hijos, pero un día se dio cuenta de que ya había vivido demasiado como para seguir preocupándose por ello. Así que con valentía se hizo su pequeño tatuaje, un símbolo de libertad. No era solo una flor en su muñeca, era la libertad de años de cadenas. Ahora pregúntate, ¿qué haría si no me importara la opinión de los demás? Quizá sea algo pequeño, quizá un gran sueño, pero la respuesta está dentro de ti. La vida es demasiado corta para vivirla en función de lo que piensen los demás. Lo bonito de la edad es que por fin puedes vivir a tu ritmo, y para eso solo necesitas una cosa, darte permiso. Permiso para ser tú mismo, para seguir tu voluntad, sin miedo ni culpa. Al fin y al cabo, como decía Sócrates, la vida no examinada no merece la pena ser vivida. Y ahora, después de tantos años, es el momento de examinar y elegir lo que realmente te importa. He aquí la formulación del tema solicitado, centrado en las relaciones familiares y en mantener la independencia preservando los vínculos afectivos. 2. Renunciar a tu independencia a instancias de tus hijos y nietos. La relación con hijos y nietos es una de las mayores alegrías de la vida. Sin embargo, con el paso de los años, muchas personas se preguntan cómo mantener esta sólida relación sin renunciar a su independencia. Lo cierto es que cuando se alcanzan los 70 años o más, es perfectamente posible equilibrar el amor por la familia con la libertad de vivir la propia vida, respetando los límites y deseos de cada uno. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación en la que ha sentido que su independencia se veía comprometida? Quizás sus hijos insisten en ayudarle más de lo que a usted le gustaría, o sus nietos quieren que participe en actividades que no siempre tienen sentido para usted. Este deseo de estar presente, pero al mismo tiempo preservar la libertad, es una realidad común.
Y la buena noticia es que hay formas saludables de mantener ambos lados del equilibrio. La sabiduría antigua nos enseña que a lo largo de la vida aprendemos a caminar solos, pero nunca verdaderamente aislados. Como dijo el filósofo griego Aristóteles, el hombre es por naturaleza un animal social. Y aunque valoremos nuestra autonomía, el contacto con la familia es uno de los grandes pilares de la felicidad. Sin embargo, esto no significa que tengamos que renunciar a nuestra libertad o que nuestros hijos tengan que asumir demasiadas responsabilidades. Las relaciones con hijos y nietos pueden reforzarse con una sana distancia, presencia en los momentos adecuados y respeto a la individualidad. ¿Por qué no establecer encuentros regulares que respeten los límites de cada uno? Un almuerzo dominical, por ejemplo, puede ser un momento de conexión, risas e intercambios afectuosos, sin que ello signifique perder el control sobre la propia rutina y los propios deseos. Cada uno vive en su casa, con sus manías, pero con el placer de estar juntos cuando realmente importa. Y para los días en que la presencia física no es posible, la tecnología se convierte en un valioso aliado. Muchos padres y abuelos se han adaptado al uso de videollamadas y redes sociales para estar cerca de sus hijos y nietos. Imagine la alegría de ver sonreír a sus nietos, incluso desde lejos, o de compartir consejos con sus hijos sin salir de la comodidad de su propia casa. Bien utilizada, la tecnología puede ser un puente que nos mantenga conectados, respetando al mismo tiempo las limitaciones de cada etapa de la vida. La historia de Roberto lo ilustra bien. A sus 72 años siempre ha valorado su independencia. Vive solo y se ocupa de su propia casa. Sus hijos, preocupados, querían que viviera con uno de ellos, pero Roberto sabía que eso pondría en peligro su libertad. Así que hicieron un trato: comidas familiares los domingos y videollamadas durante la semana. Roberto mantenía su autonomía, pero al mismo tiempo sus hijos sabían que podían estar allí cuando lo necesitaran. Mantener esta independencia no significa alejarse o romper lazos. Al contrario, significa fortalecer la relación a un nuevo nivel, donde el respeto mutuo es la base. Cada uno con su casa, con sus costumbres, pero siempre juntos en los momentos que importan. Como dijo el sabio Confucio, la armonía en una relación se encuentra en el equilibrio, y este equilibrio es la clave de una vida familiar sana. 3. Apego a las posesiones materiales y a las cosas inútiles. A lo largo de los años solemos acumular cosas creyendo que nos aportarán seguridad o felicidad. Sin embargo, llega un momento en que nos damos cuenta de que esas cosas, que antes eran importantes, ahora se han convertido en una carga. Mire a su alrededor. ¿Cuántos objetos ha guardado por costumbre y no por necesidad? Ahora imagina cómo sería si pudieras deshacerte de todo lo que ya no te sirve. Un alivio, ¿verdad? Los verdaderos recuerdos no están en los objetos, sino en las experiencias vividas, los momentos de alegría, los logros, las dificultades superadas. Todo eso vive dentro de ti, no en un cajón lleno de cosas viejas. Como dijo el filósofo Séneca, la riqueza no es tener demasiado, sino necesitar poco. Y con la edad, esta verdad se hace aún más evidente. Piense en la última vez que se sintió verdaderamente feliz. Probablemente esa felicidad no vino de algo que compraste, sino de un momento compartido con alguien, un abrazo, una risa. Entonces, ¿por qué conservar tantas cosas que en el fondo no aportan esa misma alegría? Mucha gente cree que, al desprenderse de objetos, se está desprendiendo de una parte de sí misma. Pero lo cierto es que al desprenderse de ese peso se crea espacio para nuevas experiencias, nuevos recuerdos y una vida más ligera. Tomemos el ejemplo de Joaquín, que acumuló tantos objetos a lo largo de su vida que apenas podía moverse por su casa. A los 75 años, decidió que era hora de cambiar. Empezó a donar, a deshacerse de lo que no utilizaba, y poco a poco su casa se convirtió en un lugar de paz.
Decía que con menos cosas se sentía más libre y ligero, como si hubiera recuperado la juventud. Los recuerdos siempre estarían con él y no necesitaban objetos para existir. No hay que hacer grandes cambios de golpe. Empieza poco a poco. Elige un objeto que sepas que ya no necesitas y despréndete de él. El acto de soltar no significa perder algo, sino ganar libertad. El espacio que abres en tu casa es el mismo que creas en tu mente, así que reflexiona. ¿De qué puedes liberarte hoy? ¿Qué objetos ya no sirven a la persona que eres ahora? Al desprenderte, estás creando espacio para lo que realmente importa, momentos, personas y experiencias que llenarán tu vida de sentido. Recuerda que las cosas que poseemos no definen quiénes somos. Como decían los sabios de la antigüedad, la verdadera riqueza está en lo que puedes llevar en el alma. Libérate y siente la ligereza que supone vivir con menos, pero con más sentido. Analizando el perfil de su público, un tema interesante sería la importancia de cuidar la salud mental y emocional en la vejez. Muchas personas mayores se enfrentan a cambios importantes, como la pérdida de seres queridos, problemas de salud y la transición a una vida más tranquila tras la jubilación. Abordar el autocuidado emocional, cultivar pensamientos positivos y perseguir nuevos intereses puede resonar con fuerza en la audiencia. 4. Deje de descuidar su salud mental y emocional en la vejez. A partir de los 70 años se producen muchos cambios en la vida y cuidar la salud mental y emocional pasa a ser tan importante como cuidar el cuerpo. Con el tiempo es habitual sentir que algunas cosas están fuera de control, desde la pérdida de seres queridos hasta el propio proceso de envejecimiento. Sin embargo, la forma en que afrontamos estos cambios puede transformar por completo nuestra calidad de vida. La salud mental no solo está ligada a la ausencia de problemas, sino a cómo cultivamos pensamientos positivos y encontramos alegría en las pequeñas cosas. Mucha gente piensa que, a partir de cierta edad, los mejores momentos han pasado, pero lo cierto es que la mente siempre es capaz de crear nuevas oportunidades de felicidad, ya sea a través de aficiones, nuevas amistades o incluso un paseo al aire libre. Mantener la mente activa es esencial. Leer, charlar con los amigos, resolver rompecabezas o aprender algo nuevo, como tocar un instrumento o hacer manualidades, ayuda a fortalecer la memoria y el razonamiento. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que malgastamos demasiado. Mantener viva la curiosidad es una forma de dar un nuevo sentido a tu viaje. La soledad es un reto común, pero puede combatirse con pequeñas actitudes cotidianas. Utilizar la tecnología para conectar con amigos y familiares, asistir a grupos comunitarios o incluso adoptar una mascota puede aportar una sensación de compañía y propósito. Al centrarte en lo que puedes controlar, creas una vida más ligera y con más sentido. Por último, recuerda que no hay que avergonzarse por buscar ayuda, ya sea con un terapeuta o en grupos de apoyo. A menudo, hablar de tus sentimientos, preocupaciones y retos puede ser liberador. Si cuidas de tu salud mental y emocional, estarás invirtiendo en una vida más tranquila, equilibrada y feliz. 5. Participar en eventos y lugares solo para agradar a los demás. ¿Cuántas veces te has encontrado en un evento sonriendo por fuera pero sintiéndote cansado por dentro? Quizás estabas allí por obligación, porque sentías que tenías que asistir, aunque en realidad no querías, pero ahora tiene la oportunidad de cambiar esa situación. Decir no a los compromisos sociales que no le aportan alegría es en realidad un acto de amor propio. La vida después de los 70 es demasiado valiosa para dedicarla a obligaciones que agotan tu energía. Y la verdad es que con la edad llega la claridad para saber lo que realmente importa. Ya no es necesario estar en todas partes para complacer a todo el mundo.
Como dijo el filósofo Aristóteles, la felicidad depende de nosotros mismos, y parte de esa felicidad reside en saber cuándo decir no. Piensa en las veces que te has obligado a estar presente en lugares o con personas que, en el fondo, no te hacían vibrar el alma. Has vuelto a casa agotado, quizá incluso preguntándote por qué sigues haciéndolo. Pero aquí está la libertad. Ya no tienes que hacerlo. Al aprender a decir no, dejas espacio para decir sí a lo que realmente importa. Por ejemplo, Laura, que durante muchos años se sintió obligada a asistir a todos los acontecimientos familiares, incluso a los que la dejaban exhausta. A los 72 años, decidió que era hora de empezar a dar prioridad a lo que la hacía feliz. Empezó a elegir mejor dónde gastaba su energía y con quién pasaba el tiempo. Como resultado, sus momentos se volvieron más ligeros, llenos de paz y auténtica alegría. Es importante recordar que decir no no significa aislarse o apartarse del mundo, sino tomar decisiones conscientes sobre dónde y cómo invertir el tiempo y la energía. La vida es demasiado corta para vivirla con compromisos que no aportan felicidad. Así que pregúntate, ¿a qué compromisos puedes decir no hoy? ¿Dónde puedes simplificar tu vida y dejar más espacio para lo que realmente hace sonreír a tu corazón? Al hacer esto, te darás cuenta de que la calidad de tus interacciones mejora. Estarás presente en los momentos adecuados, con las personas adecuadas, y tu energía se dedicará a lo que realmente importa. Al final, como dijo Epicteto, lo que importa no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante ello. Y ahora tienes el poder de reaccionar sabiamente, eligiendo lo que es bueno para tu alma. Al decir no a los compromisos innecesarios, en realidad estás diciendo sí a una vida más plena y ligera. 6. Ocultar las marcas del tiempo. ¿Por qué en una sociedad tan obsesionada con la juventud olvidamos a menudo que la verdadera belleza reside en la autenticidad? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la presión de ocultar las arrugas, de teñirnos el pelo para parecer más jóvenes? Pero esta es la verdad. Cada marca de tu cara, cada mechón de pelo blanco cuentan tu historia. Y estas historias son mucho más valiosas que cualquier estándar de belleza impuesto. La auténtica belleza no reside en las apariencias superficiales, sino en la profundidad de lo que somos. Como dijo el filósofo Confucio, todo tiene su belleza, pero no todo el mundo puede verla. Y después de los 70, por fin puedes ver la belleza en ti mismo, sin tener que encajar en patrones que nunca tuvieron sentido. Piensa en las personas más bellas que hayas conocido. Probablemente su belleza no estaba en su piel sin marcas, sino en el brillo de sus ojos, la sabiduría con la que hablaban, la amabilidad con la que trataban a los demás. Es esta belleza, la que viene de dentro, la que es eterna. Imaginemos lo liberador que sería mirarse al espejo y no ver las imperfecciones que la sociedad se empeña en señalar, sino las huellas de una vida bien vivida. Cada arruga, cada línea alrededor de los ojos es una marca de sabiduría y experiencia. Es tu mapa, el registro de todo lo que has pasado y superado. Pienso en la historia de Guillerme, que a los 75 años dejó de teñirse el pelo. Dijo que durante años se sintió presionado para parecer más joven, pero siempre supo que eso no era lo que realmente importaba. Cuando por fin decidió abrazar sus canas, se sintió más libre, más auténtico. La gente a su alrededor notó el cambio. No era solo el color de su pelo, era el brillo de sus ojos, la sonrisa confiada de alguien que por fin se sentía a gusto en su propia piel. La verdadera belleza reside en vivir con autenticidad. No se trata de resistirse al tiempo, sino de abrazarlo. Al fin y al cabo, la vida es un ciclo y cada fase tiene su propia belleza. Como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Y al conocerte profundamente, descubrirás que la auténtica belleza ya está en ti, exactamente como eres. Entonces, ¿qué pasaría si eligieras abrazar esta versión de ti mismo sin tratar de ocultar o disfrazar quién eres realmente?
Al hacerlo, te liberarías de la presión externa y abrazarías tu verdadera belleza, la que viene de dentro y brilla a través de tus acciones, palabras y gestos. 7. Practicar actividades y rutinas que ya no te aportan alegría. Con el tiempo, acabamos estancados en rutinas que puede que una vez tuvieran sentido, pero que hoy solo sentimos como cargas. Muchos de nosotros mantenemos ciertas actividades por costumbre, sin pararnos a preguntarnos si nos siguen aportando la misma alegría que antes. Pero la vida, sobre todo después de los 70, nos da una nueva perspectiva. Es hora de reevaluar y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente aporta felicidad? ¿Se ha dado cuenta de cómo cambian las prioridades con los años? Lo que antes parecía esencial puede que ya no tenga sentido. Y eso es normal. La vida es una evolución constante. Pero a medida que envejecemos, a menudo nos aferramos a esas viejas rutinas simplemente porque siempre lo hemos hecho así. Es hora de desprenderse de lo que ya no tiene sentido y dejar paso a nuevas experiencias. Ana, por ejemplo, a sus 78 años, siempre ha mantenido la tradición de organizar grandes comidas familiares todos los domingos. Al principio, era una fuente de alegría, un momento para reunir a la familia, pero con los años, esta actividad empezó a convertirse más en un deber que en un placer. Poco a poco, se dio cuenta de que el verdadero valor de estas reuniones no estaba en la comida ni en la organización, sino en la presencia. Decidió simplificar, hacer menos, y con ello redescubrió la alegría de estar con sus seres queridos, sin la presión de satisfacer las expectativas de todos. Como dijo el filósofo Heráclito, nada es permanente excepto el cambio. Y esta sabiduría se aplica perfectamente a nuestras actividades e intereses. Es posible que lo que nos daba alegrías en el pasado ya no tenga sentido y no pasa nada por dejarlo ir. Forma parte del proceso natural de la vida. Piensa en las actividades que mantienes en la actualidad. ¿Cuántas de ellas son verdaderas fuentes de felicidad? ¿Y cuántas realizas solo porque siempre ha sido así? Reevaluar estas elecciones es un acto de valentía y también de sabiduría. Al desprenderte de lo que ya no te produce alegría, dejas espacio para nuevos descubrimientos, nuevos intereses y nuevas pasiones. Quizá descubras que hay algo nuevo que te gustaría explorar. Puede ser una afición, una nueva habilidad o incluso el simple placer de pasar más tiempo con sus seres queridos. Lo bueno de la vida después de los 70 es que ya no hay presión. Por fin puedes vivir según tus propios deseos, sin necesidad de seguir lo que se esperaba de ti. Así que pregúntate, ¿qué sigue teniendo sentido para mí? ¿Qué hay en mi rutina que todavía me da alegría? ¿Y qué puedo dejar atrás? Respondiendo a estas preguntas, encontrarás más ligereza y paz en tu día a día, sabiendo que cada momento está alineado con lo que hace sonreír a tu corazón. 8. Mantener relaciones tóxicas. Las relaciones siempre han sido una parte esencial de la vida. Sin embargo, no todas las conexiones son buenas para nosotros. A medida que envejecemos, se hace cada vez más evidente que algunas personas no nos aportan nada, sino que drenan nuestra energía. Y cortar esos lazos no es egoísmo, es autocuidado. ¿Cuántas veces te has encontrado saliendo de una conversación con alguien y sintiéndote agotado? Tal vez esa persona era crítica, negativa o simplemente tóxica. Mantener relaciones así es una carga innecesaria, especialmente en esta etapa de la vida. Como dijo Séneca, vive entre los hombres como si Dios te mirara, habla con Dios como si los hombres te escucharan. Es hora de rodearte solo de quienes te elevan. Tomemos el ejemplo de Francisco, quien a los 74 años decidió que era hora de dejar de someterse a las constantes críticas de un pariente cercano. Durante años intentó agradar y justificarse, pero siempre salía de la conversación con el corazón encogido. Un día, Francisco se dio cuenta de que no tenía por qué seguir soportándolo. Con valentía, se alejó y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Cortar lazos no es fácil,
sobre todo cuando se trata de familiares o amigos de toda la vida. Pero es importante recordar que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en relaciones que no son buenas para ti. No se trata de resentirse o herirse, sino de proteger tu paz y tu felicidad. Piensa en quién te rodea, quién te hace realmente bien, quién te apoya y celebra tus logros, y quién, por el contrario, siempre trae críticas, negatividad o te hace sentir más pequeño. Al reflexionar sobre esto, te darás cuenta de que la vida puede ser mucho más ligera cerca de personas que te valoran por lo que eres, sin exigirte que encajes en expectativas inalcanzables. Este es el momento de dar prioridad a las relaciones que realmente importan. Rodéate de personas que te hagan sentir querido, respetado y apoyado. Dejar marchar a quienes te causan dolor o agotamiento es un regalo que te haces a ti mismo. Al fin y al cabo, como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad empiezan con la comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no, y las relaciones que mantienes están bajo tu control. Así que pregúntate, ¿quiénes son las personas que me convienen? ¿Y quiénes son los que ya no forman parte de mi camino? Al hacer esta elección, encontrarás una vida más ligera, rodeada de amor y positividad. 9. Compararnos con los demás. A lo largo de nuestra vida estamos constantemente tentados a compararnos con los demás. Desde pequeños aprendemos a medir nuestra valía por lo que hacen o consiguen los demás. Pero a medida que envejecemos, especialmente después de los 70, la verdad empieza a emerger. La vida de cada uno es única. Comparar nuestras experiencias con las de los demás no tiene sentido y a menudo solo nos aleja de nuestra propia felicidad. ¿Cuántas veces te has encontrado mirando la vida de otra persona y preguntándote por qué la tuya no era igual? Tal vez fuera un amigo que parecía tener más éxito, un vecino con una familia aparentemente perfecta o incluso un pariente que parecía haber conseguido más. Pero la gran verdad es que la felicidad no puede medirse por los logros de otra persona, porque cada viaje es diferente. El filósofo Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: la vida de los demás no es responsabilidad tuya. Lo que puedes hacer es vivir según tus propios principios. Y esto se aplica perfectamente al momento en el que te encuentras ahora mismo. Ya no hay lugar para medir tu vida según los criterios de los demás. Recuerda que cada arruga, cada recuerdo, cada superación que has vivido forma parte de tu historia y es tan rica y valiosa como la de cualquier otra persona. La belleza de la vida es que no hay una única forma de vivirla. Tu camino es único y eso es lo que lo hace especial. Tomemos el ejemplo de José, que a sus 76 años pasó gran parte de su vida comparándose con su hermano mayor, que tenía una carrera de éxito. Durante años, José se sintió inferior, hasta que un día se dio cuenta de que el éxito de su hermano no disminuía el valor de sus propios logros. Tenía una hermosa familia, momentos de paz y alegrías sencillas que hacían que su vida fuera igual de satisfactoria. Cuando dejó de compararse, encontró por fin la paz interior que buscaba. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has comparado tu vida con la de otra persona y te has sentido menos por ello? ¿Y si, en lugar de centrarte en lo que te falta, celebraras lo que ya has conseguido? La vida está hecha de momentos, y cada uno es único. La verdadera alegría viene de apreciar lo que tienes, en lugar de codiciar lo que otros parecen tener. Como dijo el sabio Lao Tzu, cuando estás contento con lo que tienes, eres verdaderamente rico. Y esa riqueza está ahora a tu alcance. Solo tienes que abandonar la idea de que tu felicidad depende de alcanzar cotas externas. Está dentro de ti, siempre lo ha estado. 10. Perseguir metas que ya no tienen sentido. Cuando somos jóvenes, a menudo nos fijamos metas basadas en lo que la sociedad espera de nosotros.
Queremos una carrera exitosa, estabilidad financiera, reconocimiento, pero cuando llegamos a los 70 nos damos cuenta de que algunos de esos objetivos ya no tienen sentido. Y esta es una oportunidad increíble para redefinir lo que realmente importa ahora. Lo que le produce alegría y satisfacción hoy puede ser muy diferente de lo que le producía en el pasado. Quizás entonces alcanzar el éxito profesional era una prioridad, pero ahora lo que más importa puede ser pasar tiempo con la familia, dedicarse a una afición o simplemente disfrutar de la tranquilidad de los días. Como dijo Aristóteles, la felicidad consiste en vivir según tu propia naturaleza. Imagina el alivio que supone desprenderse de objetivos que ya no resuenan con quién eres. Esas viejas ambiciones que una vez fueron el centro de tu vida, ahora pueden ser sustituidas por nuevos deseos. No se trata de renunciar, sino de evolucionar, permitiendo que tus aspiraciones acompañen tu propio viaje. Tomemos el ejemplo de Elena, que a los 72 años, tras décadas dedicadas al trabajo, se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en la pintura, algo que había dejado de lado cuando era joven. Decidió entonces que sus nuevos objetivos ya no se centrarían en el éxito profesional, sino en redescubrir al artista que llevaba dentro. Hoy pinta todos los días, no por reconocimiento, sino por pura alegría. Ahora pregúntate, ¿qué objetivos te siguen importando? ¿Qué aspectos de tu vida siguen teniendo sentido? Al hacer esto, te liberarás de viejas presiones y abrazarás la libertad de vivir según tus deseos actuales. Sea lo que sea, ya sea pasar más tiempo en la naturaleza, leer libros o simplemente disfrutar del tiempo con tus seres queridos, esa elección es tuya. Tienes el poder de redefinir tus prioridades. El éxito se mide ahora por la paz que sientes, la alegría que encuentras en las pequeñas cosas. Como dijo el filósofo griego Epicuro, la búsqueda de la felicidad es la mayor de las virtudes, y esa búsqueda a los 70 años puede ser la más dulce y verdadera de todas. 11. Priorizar las necesidades de los demás en detrimento de las propias. Durante toda nuestra vida, muchos de nosotros hemos aprendido que tenemos que dar prioridad a los demás. Cuidamos de nuestra familia, de nuestros amigos, nos esforzamos por complacer a todo el mundo. Pero llega un momento en que nos damos cuenta de que no podemos dar lo que no tenemos. Para cuidar de los demás, primero hay que cuidar de uno mismo, y eso, sobre todo después de los 70, ya no es una opción. Es una necesidad. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por decir no, por dedicarte tiempo a ti mismo o simplemente por dar prioridad a lo que es bueno para ti? La verdad es que si antepones tu felicidad, no estás siendo egoísta. Te estás asegurando de que puedes ser lo mejor de ti mismo para los que te rodean. Como dijo el filósofo estoico Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esto suele empezar con la decisión de dar prioridad a tu bienestar. Piense en la última vez que hizo algo solo para usted. Quizá fue un paseo, una tarde leyendo un buen libro o incluso un simple momento de descanso. Estas pequeñas decisiones son fundamentales para mantener el equilibrio emocional y físico. Tomemos el ejemplo de María, que pasó la mayor parte de su vida cuidando de los demás, situándose siempre en un segundo plano. A los 74 años se dio cuenta de que no tenía por qué sentirse culpable por dedicarse tiempo a sí misma. Decidió que era hora de invertir en su propia felicidad, ya fuera dando un paseo, participando en clases de baile o simplemente disfrutando de su propia compañía sin la carga de las obligaciones. Se dio cuenta de que cuidando de sí misma tenía más energía y disposición para sus seres queridos. Ahora pregúntese, ¿qué le hace feliz? ¿Qué quieres hacer, pero pospones por culpa o por miedo a lo que puedan pensar los demás?
Recuerda que tu felicidad no depende de la aprobación externa, viene de dentro, de las decisiones que tomas para cuidarte. Al dar prioridad a tu felicidad, estás creando una vida más ligera y plena. Como dijo el sabio Lao Tzu, cuidar de ti mismo es cuidar del mundo. Cuando estás bien, tu energía positiva afecta a todos los que te rodean. El autocuidado es un regalo, tanto para ti como para tus seres queridos. Así que tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo puedes empezar hoy a dar prioridad a tu felicidad? Quizás sea algo pequeño, como dedicar tiempo a algo que te gusta. O quizás sea un cambio mayor, como aprender a decir no sin sentirte culpable. Sea cual sea el camino, debes saber que mereces vivir tus días con alegría y ligereza. Amigo del canal, atendiendo a peticiones, estoy lanzando un ebook con las principales lecciones del estoicismo que ya puedes seguir aquí en mis vídeos. Estoy hablando del lanzamiento del libro Estoicismo aplicado a la vida moderna. Esta es una oportunidad para que profundices en las enseñanzas del estoicismo y tengas una guía de estudio. Haga clic en el enlace que dejé en el comentario fijado y no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida con sabiduría ancestral. 12. Atascarse en compromisos innecesarios. Llegar a los 70 nos brinda una oportunidad única. Abrazar la libertad de vivir con ligereza. A lo largo de nuestra vida llevamos muchas cargas, expectativas de los demás, presiones sociales, cosas materiales que acumulamos, compromisos que aceptamos por obligación. Pero ahora es el momento de desprendernos de todo eso. Imagina el alivio de desprenderte de lo que ya no te sirve, ya sea el peso de las opiniones ajenas, los objetos acumulados o incluso las obligaciones que no te aportan alegría. Vivir con ligereza es vivir con intención, eligiendo conscientemente lo que es bueno para ti y dejando espacio para lo que realmente importa. Pienso en la historia de Pedro, que a los 78 años decidió simplificar su vida. Donó ropa y objetos que ya no usaba, reorganizó su casa y empezó a decir no a los compromisos que no le aportaban paz. Como resultado, descubrió una sensación de libertad que no había sentido en años. Su vida se volvió más ligera, más pacífica. Como dijo Buda, la paz viene de dentro, no la busques fuera. Ese es el don que aporta la edad, la claridad para saber lo que importa. Vivir con ligereza no significa renunciar al mundo, sino elegir lo que merece la pena conservar en tu vida. Al desprenderte de lo que no te aporta nada, dejas espacio para momentos de verdadera alegría, para relaciones que te elevan y para experiencias que enriquecen tu alma. Ahora pregúntate, ¿de qué puedes desprenderte para vivir con más ligereza? Quizás sea algo material, como objetos que guardas por costumbre. O quizás sean compromisos que aceptas de mala gana. Lo importante es recordar que, al vivir con ligereza, estás creando una vida más feliz y con más sentido. Como dijo Séneca, la vida es larga si sabes aprovecharla, y utilizarla bien después de los 70 es elegir vivir con menos cargas y más alegría. Palabras finales. Ahora que ya conoces las 12 cosas a las que puedes renunciar para vivir más ligero, es hora de reflexionar y pasar a la acción. Recuerda, la vida después de los 70 puede ser uno de los periodos más liberadores y felices. Al desprenderte de lo que ya no te sirve, creas espacio para vivir con más alegría, autonomía y paz interior. Si te ha parecido útil este contenido, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja un comentario a continuación. Queremos saber cómo estás aplicando estos cambios y qué más podemos tratar para ayudarte en tu viaje. Y no olvides compartir este vídeo con tu familia y amigos. Esta conversación sobre cómo vivir mejor y más ligero también puede transformar la vida de otras personas. Difundamos juntos este mensaje.